Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Sociedad de Pediatría, es un gusto dar comienzo a inaugurar las cuartas jornadas de actualización en pediatría 2020. Estas jornadas son las que corresponderían a las jornadas que hacemos en Montevideo, en el LATU, pero bueno, dada la situación de pandemia, es que las realizamos online. Queremos además felicitar a todos los colegas médicos. Feliz Día del Médico para todos. Damos inicio entonces al primer tema, que se trata de microbiota intestinal, que hay de nuevo en probióticos y prebióticos. Es un tema muy interesante que está en todo. Por el doctor Claudio Iglesias, que es gastroenterólogo pediatra, diplomado en endoscopía digestiva pediátrica, máster en nutrición, jefe del servicio de gastroenterología y endoscopía digestiva del Centro Hospitalario Pereira Rosell, Montevideo, Uruguay, y secretario general de la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Y también la doctora Laura Delgado, que es gastroenteróloga pediatra, licenciada en endoscopía digestiva pediátrica, máster en nutrición, integrante del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del Centro Hospitalario Pereira Rosell y de la Unidad de Endoscopía de dicho hospital. Compañeros, cuando quieran, Claudio. No, ya sé, pero paso directamente. Okay. Sí. Pero no es la mía esta. ¿Esta no es la presentación? No. Muchas gracias, Rosario, por la presentación y muchas gracias a la Sociedad Uruguaya de Pediatría por la invitación al Comité de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica para participar de estas jornadas que, bueno, como ven, tenemos que tomar todas estas medidas precautorias por la situación que estamos viviendo. Me han pedido que les hable de microbiota, microbioma, flora intestinal, cuál es cuál. En realidad, estos términos generalmente son utilizados en forma indistinta, pero su definición es un poco diferente. Flora intestinal en realidad recuerda un poco a la vegetación, a la herbolaria, es una terminología que ya ha caído en desuso y que por lo tanto tratamos de no utilizarla más para definir en realidad lo que es la microbiota, que es la comunidad de microorganismos que conviven con el ser humano en simbiosis. El microbioma en realidad son los gérmenes, su genoma y además la producción de todo lo que ellos producen que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Y el metagenoma, que es la secuenciación del genoma de las estructuras microbianas que habitan en nuestro organismo. Como vemos, la microbiota se encuentra en varias zonas del organismo, en la piel, en el pelo, en el aparato genital, pero nosotros naturalmente nos vamos a referir a la microbiota intestinal. Entonces sería la comunidad de microorganismos que viven en el tubo digestivo, hay comensales y patógenos. Hay que tener en cuenta que tenemos más microorganismos que células en el organismo y que el capital genómico también es mucho mayor que nuestros propios genes. Y esas realmente son noticias que impactan porque nosotros pensábamos que nuestras células eran lo que más teníamos y sin embargo tenemos más gérmenes que células. ¿Qué pasa por qué costó tanto identificar a la microbiota intestinal? Porque el 80% de estos microorganismos no son cultivables. Entonces hubo que utilizar otras técnicas, las técnicas moleculares de ARN, la PCR, el TGGE, o sea, todas técnicas que ahora nos permiten identificar realmente cuántos microorganismos tenemos en nuestro
aparato digestivo. ¿Y cuáles son? Bueno, fundamentalmente la microbiota intestinal, como ven, está conformada en un 99% por bacterias. Pero además tenemos arqueas, tenemos hongos y también tenemos virus. Dentro de las bacterias, como ustedes ven, tenemos todos estos filos que pertenecen a todas estas clases, con estas características de gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, y de estos géneros que hay que irse familiarizando, son todas palabras difíciles de retener, pero esto es lo que vamos a ir viendo cuando predominan unas o predominan otras, vamos a estar en simbiosis o en disbiosis, etcétera, conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Les quiero hacer un pequeño apartado con respecto a las arqueas, que no son bacterias, antes eran consideradas bacterias, pero no lo son. Son microorganismos que no tienen núcleo, que tienen éteres lipídicos, que están muy adaptadas a vivir en ambientes extremos, tanto de pH como de salinidad, y son justamente, a pesar de ser un pequeño número, un porcentaje muy pequeño, son las grandes productoras de gas metano. Y van a ver que en los trabajos nuevos que están apareciendo se las relaciona mucho con algunos síndromes funcionales que padecen los pacientes. Con respecto a los hongos, bueno, tenemos el filo Ascomycota, como la Cándida y el Saccharomyces, y también el filo Basidiomycota. Es decir, tenemos bacterias, 99%, pero también tenemos hongos integrando nuestra microbiota normal. Quizá lo que se conoce menos son los virus que tenemos, pero también tenemos un viroma en nuestra microbiota. Son virus en general bacteriófagos, como los picornavirus, los rotavirus, pero en general son virus atemperados que no causan daño, por lo tanto forman parte de la microbiota normal. Si miramos acá, hay un gradiente de concentración de microorganismos. Si bien tenemos microorganismos a lo largo de todo el tubo digestivo, se van concentrando fundamentalmente en el colon, donde está la mayor parte de la microbiota intestinal, es en el colon. Pero hay que recordar que lo tenemos a lo largo de todo el tubo digestivo. Y también siguen un gradiente de acuerdo a la aerobiosis y a la anaerobiosis. Generalmente en la parte superior del tubo digestivo tenemos más gérmenes aeróbicos y en la parte distal del tubo digestivo y en el colon tenemos un gradiente mayor de microorganismos anaeróbicos. Si ustedes recuerdan, disculpen que voy a tomar de la botella, pero son medidas precautorias. Si recuerdan sobre todo el género de las bacterias que le dije que existían en la microbiota intestinal, hay como más de 1000 especies y cada humano tiene 200, o sea que hay un montón. Y no solo eso, sino que hay también en los distintos seres de distintas regiones predominio de algunos géneros sobre otros. Entonces se han tratado de determinar algunos enterotipos. El enterotipo 1 es donde predominan los bacteroides, que pertenecen a los bacteroidetes. En el enterotipo 2 predominan la prebotela, que también son bacteroidetes, y en el tipo 3 predominan los ruminococos, que son pertenecientes a los firmicutes. Y fíjense que estos tipos se han relacionado con distintas zonas geográficas y con las dietas. Por ejemplo, las personas que tienen tipo 1 en general tienen dietas ricas en proteínas y grasas, mientras los que tienen tipo 2 tienen dietas ricas en hidratos de carbono. Y si miramos, por ejemplo, estas determinaciones en sujetos europeos, vemos que si bien en los dos predomina el tipo 1, en los chinos predomina mucho más el tipo 1 y no tanto los otros tipos. ¿Cómo es la composición a lo largo de la vida? Durante muchos años se consideró al líquido amniótico estéril y que el recién nacido era estéril, no tenía microorganismos. Sin embargo, después algunos estudios encontraron en el líquido amniótico algunos microorganismos, se encontraron también en las membranas fetales, en el meconio, y durante unos años se dijo que ya la microbiota comenzaba a implantarse en la etapa fetal. Sin embargo, estudios más recientes niegan esta teoría, dicen que en realidad
son hallazgos casuales, que la enorme mayoría de los fetos nacen estériles. Por lo tanto, no sabemos si en realidad la microbiota comienza a implantarse o no en la etapa fetal. Lo que sí está claro es que después, a lo largo de que el niño nace y de que pasa por el canal del parto o nace por cesárea, allí sí comienza a implantarse la microbiota y ahí no hay ninguna duda. Y a lo largo de los primeros 1000 días, que ustedes lo habrán escuchado nombrar para un montón de cosas, es que va variando. Si ustedes miran allí, en este diapositivo, van a ir viendo cómo van predominando una u otro género y tipo de bacteria a lo largo de esos años. Sin embargo, hoy también hay algunas teorías que en realidad la microbiota iría cambiando hasta los 5 años y no hasta los 2 años. Y luego de los 5 años ya sería una microbiota mucho más estable que va a variar de acuerdo al estilo de vida de la persona, de la dieta y etcétera, pero mucho menos. O sea que la ventana de oportunidad para implantar una microbiota saludable estaría en principio en los primeros 2 años y en segundo lugar en los primeros 5 años. Hay muchas cosas que ya les mencioné, pero que voy a repetir un poquito, que influyen sobre lo que va a ser la microbiota del recién nacido. La microbiota de la madre, porque naturalmente el niño al pasar por el canal del parto va a adquirir gérmenes de la madre, entonces es muy importante ver el estilo de vida de la madre, la alimentación de la madre. Después, el tipo de nacimiento, si nace por cesárea o si nace por parto normal, cómo si recibe antibióticos en la etapa neonatal, cómo es la alimentación del niño, si recibe pecho o recibe preparados. Y bueno, y ya una vez por encima de los 5 años, lo que más va a influir es la dieta y el estilo de vida. Y bueno, en la etapa a la que estamos entrando nosotros ahora, empiezan a intervenir también la medicación que toma el geronte o el adulto mayor, empieza a influir también en lo que es la microbiota. Estos dos conceptos son muy importantes, el concepto de simbiosis, que es la forma de interacción biológica referida a la relación estrecha y persistente entre el organismo y la distinta especie. O sea, en simbiosis es cuando ambos se favorecen de vivir juntos. Y cuando tenemos el concepto de disbiosis es cuando hay un desbalance o desequilibrio en la composición de la microbiota en comparación con lo que se considera un patrón normal, ya sea en la cantidad de gérmenes, pero también en la diversidad de los mismos. Si ustedes miran acá lo que es un paciente normal y un paciente con enfermedad de Crohn, van a ver que no solo están disminuidos los gérmenes, sino que también la relación entre unos y otros está modificada. Ese concepto de simbiosis quiere decir que ambos se benefician. Y ustedes vean que la microbiota aprovecha la temperatura estable y constante, el pH, la anaerobiosis y también los sustratos que el individuo le da. Y fundamentalmente la fibra, los carbohidratos no digeribles o parcialmente digeribles. Eso es de lo que se alimenta la microbiota. Y fíjense que contiene algunas enzimas y ellos sí pueden digerir esos carbohidratos que nosotros no podemos y se alimentan de los mismos. También del mucus que producen las Globbed Cells del intestino y también de las proteínas. O sea, hay algunas proteínas o algunos péptidos y aminoácidos, sobre todo péptidos que no pueden ser degradados por el organismo, ellos sí la degradan y los convierten en aminoácidos y muchas veces producen ácidos grasos de cadena corta. Y eso sí es de lo que nosotros nos beneficiamos porque nosotros absorbemos esos ácidos grasos de cadena corta y lo utilizamos como energía. Bueno, también tiene otras funciones, la microbiota, funciones de barrera, se adhieren, consumen esos sustratos, segregan metabolitos y también segregan sustancias antibióticas que eliminan las bacterias nocivas, las que no son de la microbiota. Producen inmunomodulación, también modulan la producción de mucus, de gas, como le decía, fundamentalmente las arqueas, la síntesis de vitamina K, y bueno, y quizá lo más novedoso y lo más importante es la interacción con el genoma. Y esto lo hacen metilando a histonas, que son proteínas que rodean a los genes que nosotros tenemos, y de esa manera regulan la expresión de nuestros genes, es decir, inhiben a unos y
provocan a otros para que se expresen. O sea, cuando nosotros en realidad decíamos, bueno, nosotros estamos gobernados por nuestro cerebro, parecería que en muchas de las acciones que tenemos estamos gobernados por la microbiota, porque ella interfiere en nuestra expresión genética. Y bueno, estos son algunos artículos que muestran cómo la microbiota, al ser modificada, por ejemplo, por el uso de antibióticos, por no utilizar el pecho, esos pacientes después tienen mayor prevalencia de alergia. Y también es donde se plantea qué es primero, si el huevo o la gallina, es decir, si es que cuando el individuo está enfermo modifica su microbiota o la modificación de su microbiota es lo que le causa la enfermedad. Y esto se basa en algunos estudios que se hicieron en ratones, donde se esterilizó a esos ratones y se le puso a uno microbiota de un paciente obeso y al otro microbiota de un paciente flaco o delgado, y el ratón quedó delgado y al que le pusieron la microbiota del paciente obeso se transformó en un obeso. Es decir, que hay una interacción muy importante allí y no sabemos bien, aunque parecería que la microbiota tendría un efecto muy importante en el desarrollo de algunas enfermedades. En resumen, la microbiota intestinal son los microorganismos que habitan el aparato digestivo, teniendo en cuenta que son bacterias, arqueas, hongos y virus. Que la implantación no sabemos bien si comienza en el feto o no, esto todavía está en discusión. Que hay múltiples factores que influyen en la microbiota de la madre, la dieta, el parto, los antibióticos, que esta es diversa, que en los primeros 1000 días o los primeros 5 años tenemos oportunidad de manipularla porque después ya no tenemos tantas posibilidades, si bien Laura lo va a decir con mayor claridad esto, y que bueno, sí tenemos alguna posibilidad de manipularla en el posterior utilizando probióticos o el trasplante fecal. Bueno, muchas gracias y después, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, buenos días. Una vez más, encantada de participar en la jornada de esta querida sociedad. Muchas gracias por la invitación. Y yo me voy a referir a los pre- y probióticos, que en otras oportunidades este tema ya lo hemos abordado, pero lo que específicamente me pidieron hoy es que nos centráramos en qué cosas tenemos nuevas con respecto a este tipo de intervenciones. Pero para eso, en primer lugar, vamos a hacer un repaso rápido de lo que ya sabemos. Sabemos, por ejemplo, que los probióticos son ingredientes alimentarios que están presentes en leche, verduras, frutas, cereales, legumbres, y que los probióticos son gérmenes comensales del organismo que se encuentran en el cuerpo humano a nivel de boca, aparato urogenital y tracto gastrointestinal. Y tienen definiciones propias. No todos los alimentos son prebióticos. Los prebióticos son ingredientes alimentarios no digeribles que estimulan el crecimiento y o la actividad de aquellas bacterias, que las acaba de ver Claudio, que contribuyen a la salud y al bienestar del individuo. Son lo que le llamamos alimentos funcionales, dentro de los que se encuentran los galacto- y los fructosacáridos, la lactulosa y la inulina. ¿Cuál es el mecanismo de acción que se les invoca a los prebióticos? Claudio ya dijo algunos de ellos, pero simplemente a modo de repaso, estimulan el crecimiento de bacterias fermentadoras, que son sobre todo las bifidobacterias y los lactobacilos. Eso permite que nosotros tengamos formación de
algunas sustancias como el ácido láctico y los ácidos grasos de cadena corta, como el butírico, propiónico y acético, que son beneficiosos para nuestra salud. Además, influyen en el pH del ambiente de la luz intestinal, lo que hace que controlen bacterias patógenas, logrando una microbiota saludable. Esto es un círculo que está en permanente actividad y equilibrio, pero también además se le invocan dentro de sus acciones una mejor función intestinal, dado que aumenta el tiempo de tránsito intestinal y el volumen del bolo fecal lo mejora, por lo tanto la funcionalidad del individuo en ese aspecto de función también se ve mejorado al ingerir nosotros alimentos que contengan prebióticos. Esto es un simple esquema donde acá tenemos al enterocito de los dos lados, esta es la luz intestinal y esto es un review que salió el año pasado, que está muy interesante, que trata de vincular lo que sabemos biológicamente a la clínica. El prebiótico, como verán, es simplemente para mostrarles que actúa de diferente manera en la luz con la microbiota, aquí, y eso desencadena una serie de reacciones, como dijimos recién, que tienen distintas acciones. Entonces interviene en la inmunomodulación, estimula la inmunidad, aumenta la absorción de calcio, como dijimos recién, el pH hace que controle determinados metabolitos y también se les ha invocado algún impacto beneficioso en los pacientes obesos o con sobrepeso, dado que da aumenta la saciedad, o sea que no solo es el prebiótico es natural y tiene una cantidad de efectos beneficiosos usando la microbiota intestinal. Los probióticos definidos por la FAO y la Organización Mundial de la Salud son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedero. ¿De dónde se obtienen los probióticos? ¿De dónde se sacan? Se sacan del reservorio del hombre, son nichos ecológicos que se sacan de los lugares según lo que querramos investigar. Por ejemplo, un ejemplo para estudiar los trastornos funcionales del aparato digestivo, el probiótico que sería indicado para eso, vamos a extraer el probiótico en estudio, a ver si es eficaz, de la materia fecal de individuos sanos. Pero, ¿qué requiere para hacer un probiótico? ¿Qué se requiere? No cualquier microorganismo cumple la definición de probiótico. Y en esto la Organización de la Salud y la FAO fueron muy claros en los requerimientos necesarios para justamente saber qué es probiótico y qué no. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nosotros los probióticos los tenemos que identificar, o sea, tienen que tener una taxonomía. Tenemos que agruparlos por familia, pero además tenemos que poder hacer la secuenciación genómica de la cepa, con lo cual nosotros vamos a saber la seguridad, tener información de la seguridad, la funcionalidad de ese microorganismo y las propiedades tecnológicas, cómo se van a poder manipular. Pero también tenemos que hacer la trazabilidad en el laboratorio. Y lo que más importante como concepto es que no todos los lactobacilos sirven para todo. O sea, porque sean un lactobacilo no quiere decir que tengan la misma función que otro. El Casei no es igual que el Reuteri. Esos son conceptos generales que los médicos, que son los que vamos a hacer la indicación de los probióticos, los tenemos que tener muy claro. En segundo lugar, por ejemplo, acá, este ejemplo se los traje para cuando nosotros querramos, por ejemplo, estudiar los cólicos del lactante, no voy a testar un probiótico cualquiera. Voy a testar, porque ya sé que se viene trabajando con este probiótico, el Lactobacillus reuteri DSM 17938. Tengo que saber cuál probiótico estoy testando porque no todos sirven para todo. También tenemos que saber la funcionalidad de eso, o sea, es un microorganismo que tiene que resistir las secreciones intestinales, el tiempo de evacuación gástrica, tiene que resistir la motilidad, tiene que interactuar inmunomodulando. Entonces, acá viene otro concepto que es muy importante saber, el mecanismo de acción patogénico que queremos tratar para elegir el probiótico que vamos a testar y finalmente utilizar. Tenemos que saber que sea seguro. Hay
4 efectos adversos que no se le pueden permitir, no podría usarse el probiótico. En principio, que no puede ser infectivo o patógeno, porque yo lo que estoy tratando es de mejorar esa disbiosis que se produjo. No puede tener producción de metabolitos indeseables. No puede haber ni una excesiva inmunomodulación ni una disminución en ni una inmunodepresión. Y además, la posibilidad de transmisión de genes que confieran resistencia a antibiótico tampoco la pueden tener. Como ya dijo Claudio, interactúan con nuestra microbiota y pueden intercambiar gérmenes. O sea que eso también hay que tenerlo muy presente al momento de indicar qué probiótico voy a indicar y de acuerdo a qué patología. Y por último, la Organización Mundial de la Salud y la FAO indican que tienen que ser, como dice acá, testados. Tienen que haber ensayos clínicos, doble ciego, aleatorio, controlado, con placebo, y después la fase 3, donde eso demuestre que es mejor o compararlo por lo menos con los tratamientos estándar de las patologías que queremos tratar. Entonces, como también ya lo habló Claudio, cuando se produce una enfermedad, nosotros en salud estaríamos en equilibrio entre la luz intestinal, nuestra microbiota y la pared intestinal, con todo lo que eso existe ahí funcionando, por decirlo de alguna manera. Y cuando se produce una enfermedad, que acá algunas están indicadas, ¿no? Alergia, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer de colon, enfermedad celíaca, obesidad, hay una disbiosis. Lo que pretende hacer el probiótico es restaurar esa disbiosis. Y para ello se le invocan distintos mecanismos, como verán acá, donde el target obviamente es el huésped, pero el probiótico actuaría con nuestra microbiota se le dan una serie de acciones que, para resumir, sería prohibir la proliferación de patógenos, sinergia con las bacterias nativas, integridad de la membrana y la inmunomodulación. Con la experimentación de estos probióticos se vio que si se le asociaba un prebiótico, potenciaba la acción por formación de algunos metabolitos que nos favorecían sustancialmente en la regeneración celular, en la barrera epitelial del intestino y como un efecto antiinflamatorio. O sea que este concepto de que estén los dos sería más beneficioso lo tenemos de antes. Pero, ¿qué hay de nuevo? Y ahora sí venimos con la pregunta. El Grupo Internacional de Pre y Probióticos este año, allá hace un tiempo que se viene manejando la idea de lo que es la simbiosis, no con M, con N, simbiosis. Y lo publica en este review este año para tener el concepto y la definición de lo que sería un simbiótico, que es una mezcla de microorganismos vivos y sustrato o sustratos utilizados selectivamente para esos microorganismos del huésped que confieren un beneficio a la salud del hospedero. Cuando hablamos de los microorganismos del huésped, ellos consideran que puede ser los autóctonos, los propios, los que ya residían con nosotros, o dárselos como probiótico. Y ellos acá les vuelvo a decir, no es la diferencia, un simbiótico no es el mismo concepto que simbiótico que acaba de dar Claudio. La simbiosis, hay dos tipos de mecanismos que ellos plantean y que tienen definiciones concretas y que los investigadores van a tener que respetar para que podamos tener una evidencia confiable. El mecanismo simbiótico complementario es el concepto que ya veníamos teniendo. Tengo un probiótico ya definido, un prebiótico ya definido, ya sé la secuenciación genómica, qué es lo que hace, la seguridad, o sea, ya es un probiótico y ya es un prebiótico. Ellos se juntan y mejoran ambos el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que pasa con la simbiosis simbiótica? No tengo por qué tener la definición de un probiótico ni un prebiótico, simplemente tengo que darle un sustrato a un microorganismo que actúe en favor del hospedero. O sea, para un simbiótico sinérgico, la evidencia de la utilización selectiva de ese sustrato que yo le estoy dando, tengo que demostrarlo en el mismo estudio de investigación. O sea, yo tengo que demostrar
que si yo le doy un sustrato a ese microorganismo, aunque no cumpla la definición de probiótico, es beneficioso para el huésped en el mismo trabajo de investigación. El objetivo es demostrar que combinados, esos dos son mejor que por separado. Y como les decía, no así el simbiótico complementario, que es el concepto que ya teníamos. Acá es el esquema de lo que les estaba diciendo, prebiótico, probiótico. El prebiótico actúa en la microbiota, el probiótico va a mejorar la salud del hospedero. Sin embargo, cuando es sinérgico, el sustrato va a alimentar a estos microorganismos con los que yo estoy dando selectivamente para la mejoría del hospedero. También puede actuar por separado el sustrato, pero no tiene por qué cumplir estrictamente con la definición. De este tipo de estudios, este review los trae, yo se los pongo, como verán en pediatría son muy escasos. Por ejemplo, hay un review de la prevención de sepsis en lactantes, usan fructooligosacárido y una vez más les recalco, como ven, que está indicado exactamente el probiótico que están usando, un L, Plantarum, ATCC 202.000, o sea, está taxonómicamente identificado. Acá también hay tratamientos de las dermatitis atópicas, simplemente esto ya les voy adelantando cómo cambian los trabajos en cada trabajo de investigación, las dosis y lo que usamos. Ningún probiótico usado para el mismo síntoma es igual. Y esto ya nos va adentrando en que justamente eso es uno de los grandes problemas que tenemos para la evidencia. Acá, por ejemplo, niños con síndrome de intestino irritable usan la inulina y usan exactamente este probiótico con esta taxonomía, lo mismo que para la erradicación del Helicobacter pylori. Pero, ¿qué sabemos de todo esto que conceptualmente es muy importante? Porque nosotros tenemos que saber la fisiopatología y cómo actúan estos organismos para después saber cómo los vamos a aplicar. Entonces, una de las cosas que nos pasa con este tipo de tratamiento es que no podemos tener una evidencia robusta justamente en estos pasos, cuando lo vamos a hacer trabajos doble ciegos aleatorios, porque ¿qué es lo que nos pasa? Los ensayos clínicos, algunos de ellos no son concluyentes en los beneficios en los tratamientos propuestos. Y eso pasa porque hay poco trabajo randomizado, controlado, doble ciego, son bajos los tamaños muestrales que se usan y hay una falta de uniformidad en cuanto a la cepa a utilizar, a una dosis, a una administración y a la duración. Eso en los últimos años se ha visto que se ha tenido más atención y ahora están reportando trabajos, y este review del año pasado muestra que hay evidencias aisladas en algunas patologías puntuales para usar. Por ejemplo, ya sabemos todos, porque está en las guías, la gastroenteritis aguda, pero también se ha demostrado en la enterocolitis necrotizante, en la diarrea asociada a antibióticos, en la infección por Helicobacter pylori, cólicos del lactante, colitis ulcerosa de leve a moderada. Esto es, por ejemplo, esto es una de las cosas que llama la atención. Para la colitis ulcerosa crónica tiene cierta evidencia, pero para el Crohn no tiene ninguna, no tenemos evidencia. Prevención de la diarrea por Clostridium difficile y sepsis neonatal. Esto ha sido simplemente para mostrarles que, como verán, hay, por ejemplo, acá, en la diarrea infecciosa hay efectos beneficiosos comprobados, pero sin embargo, como verán, la evidencia en muchas de ellos son insuficiente o es débil o faltan datos. Entonces, un poco para el concepto que les quiero traer como algo nuevo, es que es lo que pide este grupo internacional de pre y probióticos, que haya más ensayos controlados aleatorios de alta calidad, con poder estadístico adecuado, que prueben las intervenciones probióticas bien definidas, o sea, que el objetivo sea claro lo que queremos tratar. Cepas o combinaciones de cepas, dosis y administración. Y con prebióticos en resultados clínicos sustantivos, o sea que podamos hacer eso. Un mejor seguimiento, porque nosotros damos probióticos, después no sabemos lo que pasa. Dimos un tiempo y después no sabemos qué va a pasar, estamos dando microorganismos vivos. Y una cosa que me pareció muy importante es que hace un llamado a la comunidad médica en cuanto a los datos de eficacia disponible, que nos basemos en la evidencia a la hora de elegir tratar con probióticos y cuál. Que haya una evaluación de la totalidad de los datos, que no usen trabajos que tengan una revisión sistemática
que ustedes la vean sesgada, que sea una revisión sistemática basada en intervenciones específicas y con los gérmenes que nos den confianza de que cumplen con todas las definiciones. Y por lo que dijo Claudio, nuestra microbiota con el tiempo puede estar influenciada por medicamentos, patologías. También tenemos que saber mucho más las características del huésped. No todos en el mundo, no todos vivimos de la misma manera ni comemos lo mismo. O sea que saber la dieta que tiene el huésped, la microbiota basal, los medicamentos y la enfermedad que queremos tratar. Entonces, para recordar, los prebióticos ingredientes alimentarios actúan por fermentación. Los probióticos tienen funciones beneficiosas en modelos experimentales, pero no todos los podemos extrapolar a la clínica por ahora. No podemos demostrar todas esas acciones descritas. Están propuestos para restaurar la disbiosis. Y como cosa nueva está el concepto de simbiosis, que a lo mejor acorta pasos y podamos usar estas mezclas con el fin de acelerar la evidencia y los trabajos de investigación que sean más cortos, pero así todo alguna evidencia de que hay patologías que pueden beneficiarse con determinados grupos de pacientes. Y esto que también ya lo sabíamos, les pedimos que al momento de la indicación clínica tengan presente qué es lo que quieren tratar, el estado del paciente, el formato de administración. Esto aprovecho para decirles que el probiótico tiene que estar conservado, tiene que estar, es un microorganismo vivo, tenemos que saber la vía y cómo se lo estamos dando. Y que tenga evidencia el producto, porque es muy importante saber cuál es el germen que estamos dando. Entonces, simplemente para terminar, me uno a lo que dice este grupo internacional de que los médicos tenemos que usarlos, si estamos convencidos, y ser críticos, pero leer la evidencia que hay y que no sea una información sesgada. Y les pongo un ejemplo. En los trastornos funcionales del aparato digestivo, que se hizo en un grupo de adolescentes, los probióticos mostraron beneficio moderadamente, un grade moderado, pero el placebo también. Entonces son de esas cosas que tenemos que tener claro. Después cada uno, obviamente en la consulta y con el paciente enfrente, va a tener que decidir, aunque no esté muy convencido muchas veces, todos lo sabemos, tratarlo. Pero por lo menos tener esa instancia crítica antes de indicarlo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Bueno, este mecanismo nuevo es un poco... Me viene la ansiedad. Las vamos a ver acá. Esto de la botella es por el tema del vaso y el COVID y todo eso, no es una falta de respeto. Acá tengo. Aparecieron allá abajo. En su práctica clínica, ¿cuándo sí o sí indica probióticos? Bueno, si tengo, lo que pasa es que acá hay una pregunta. En su práctica clínica, ¿cuándo sí o sí indica probióticos? Solamente en este momento, voy a ser sincera, en las guías de gastroenteritis, en diarrea aguda, infecciosa, o en Clostridium difficile podríamos probarlo, o en las pauchitis, por ejemplo, en los gastroenterólogos. Nosotros no tenemos población con mucho número de reservorio cuando se hace una colectomía, pero hay evidencia que las pauchitis pueden mejorar. Es muy puntual cuando yo personalmente indico un probiótico. No sé, Claudio. Sí, el gran, como bien lo expuso Laura, el gran problema que hay con los probióticos es que la evidencia que tenemos no se ha utilizado los mismos probióticos en las mismas dosis y en el mismo periodo. Entonces es muy difícil, cuando uno hace una revisión sistemática, sacar conclusiones certeras. Es decir, tenemos la diarrea aguda lo utilizaron en una dosis por 15 días, el otro por 6, el otro en otra dosis por 20. Entonces es muy difícil hacer una recomendación. Si bien Laura dijo, la verdad es que hay algunos probióticos que tienen evidencia. Por ejemplo, el Rhamnosus y por ejemplo el Saccharomyces boulardii en la diarrea aguda tienen evidencia de que disminuyen el número de deposiciones y disminuyen la duración en un día. Cuando uno dice, bueno,
la disminuyen en un día, será un impacto muy importante. Bueno, si lo mira de repente en un paciente, probablemente no lo sea, salvo que sea un lactante muy pequeño y tiene una diarrea de alta tasa. Pero si uno lo mira en números globales, en lo que es el ausentismo escolar, en lo que es el ausentismo del trabajo de los padres, etcétera, y bueno, ahí podría tener un impacto el uso de probióticos si al niño le vamos a disminuir en un día su diarrea. Como dijo Laura, hay otras patologías en las que hay evidencia, pero uno debe repasar bien qué probiótico, porque no todos los probióticos sirven para todos, que eso es lo otro. Y hay algunos preparados que son de un solo probiótico y hay otros que son multicepa. Entonces hay que saber cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. De los que hay en plaza, una de las preguntas es qué evidencia hay en el uso de probióticos que hay en plaza. Saccharomyces boulardii, por ejemplo, para la diarrea aguda infantil. Ahora recientemente está el Reuteri, que hay alguna evidencia para cólicos del lactante. También lean los reviews para cólicos del lactante, se pueden indicar. Por ejemplo, un multicepa para un trastorno funcional, a forma de diarrea en el adolescente, miren todo lo que le estoy diciendo, hay alguna evidencia, que era el ejemplo que les ponía recién, que también hay evidencia con el placebo. O sea, ustedes no es que no lo puedan dar, simplemente queremos concientizarlos de lo que están dando, en qué momento, qué es lo que están haciendo. O sea, pueden dar un policepa, que es la multiflora, por ejemplo. De trasplante, digo alguna cosita. Dale, de trasplante. Bueno, nos sorprendió sí. Hace años cuando vimos el trasplante sí, fecal. La verdad es que en realidad el trasplante fecal lo que busca es trasplantar la microbiota en su estado natural, no a través de los probióticos que tienen todas esas acciones que mostramos, sino buscar a un individuo sano, trasplantarle la microbiota al individuo enfermo y que esa microbiota restaure la simbiosis. Nos parece que es un concepto muy moderno, muy novedoso, pero sin embargo los beduinos en el desierto, cuando tenían disentería, comían las materias fecales de los camellos. Y los chinos también, es decir, en lugar de sentarlos e invitarlos con una tacita de té, a los pacientes que tenían diarrea les traían una tacita de materias fecales y se la hacían tomar. Es decir, que el trasplante fecal tiene una historia muy larga. Pero naturalmente ahora eso se ha modernizado, se ha mejorado y el cuello de botella está en la elección del donante, como siempre, ¿no? Como para un trasplante de órgano, es lo mismo. O sea, tenemos que tener un individuo sano, que no tenga alergia, que no sea obeso, que ya de por sí tiene una disbiosis. Después el otro problema importante es cómo almacenar esa microbiota y cómo trasladarla. Y luego cómo inoculársela al paciente, ¿verdad? Porque se han utilizado distintas técnicas a través de una sonda nasogástrica, de una sonda rectal. Bueno, ahora se están desarrollando algunos tipos de comprimidos, de cápsulas, donde la cápsula contiene el trasplante, la microbiota o la materia fecal directamente y se toma la pastilla, que parecería bastante más fácil de hacer un trasplante de esa manera. Pero hay alguna evidencia, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias. En el Clostridium difficile. Y de Clostridium difficile, donde hay alguna evidencia. se ha utilizado el trasplante de materia fecal con éxito. Generalmente son pacientes que no responden a otras cosas y es como una terapia de segundo, de tercer nivel, no es de entrada. Sin embargo, vamos a tener mucha más información en estos años porque es una cosa que se está desarrollando mucho. Acá hay una pregunta que es interesante para contestar y viene al caso. Un paciente con enfermedad autoinmune, ¿cuál enfermedad autoinmune? No cualquiera. Es lo que estábamos diciendo recién. No todos los probióticos, no puede ser generalizado. ¿Cuál enfermedad autoinmune quiero tratar? A ver si tiene evidencia. Recordar que son microorganismos vivos y el prebiótico siempre va a ser bueno. Es algo natural, fermentable, que mejora la microbiota. O sea que el prebiótico, cuando estoy tratando un estreñimiento, estoy dando un prebiótico. Que coman fibras en la dieta, lo venimos escuchando desde siempre. O sea, el prebiótico siempre va a ser bueno. Lo que sí voy a tener que pensar en el microorganismo que estoy dando. ¿No hay más? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.